estamos con Ian Vázquez del Cato Institute. Él es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global. Y hoy día vamos a hablar de un tema, Ian, que es fundamental para el mundo entero en realidad, que es el de la libertad económica y que se critica tanto y todo el mundo la desprecia y la denosta, o mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente. Y se suele decir, por ejemplo, que la libertad económica y permite el mercado y todo lo demás perjudica a los pobres, por ejemplo, y que no favorece la igualdad. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia al respecto? Ustedes están muy interiorizados en este tema, cómo funciona en el mundo. ¿Qué pasa con los países más libres y los menos libres en materia económica? Claro, bueno, nosotros en el Instituto Cato trabajamos mucho este tema junto con el Fraser Institute en Canadá y publicamos un reporte que es la libertad en el mundo, que es un reporte anual, la libertad económica en el mundo, donde miramos nada más evidencia empírica en más de 140 países del mundo, más de 40 indicadores en cada país acerca del tamaño del Estado, qué tan abierto es un país, si tiene o no una moneda sana, a nivel de regulaciones en varios aspectos. Y entonces lo que encontramos es una fuerte relación entre la libertad económica y la prosperidad. Encontramos que a más libertad económica, más prosperidad, más crecimiento económico. Y no solo eso, o sea, podemos encontrar bastantes relaciones fuertes entre libertad económica e indicadores económicos, sino también hay una fuerte relación entre la libertad económica y casi todos los indicadores de bienestar humano. O sea que a más libertad económica, mejor son los niveles de educación, menos niveles de corrupción, más acceso a agua potable, menos muertes de niños. Mayor expectativa de vida. Mayor expectativa de vida. O sea, por ejemplo, si tú miras a la diferencia entre los países más ricos del mundo, y los países más libres del mundo y los países menos libres, hay una diferencia de casi 20 años. O sea que casi como que se podría decir que la libertad económica es un tema de vida o muerte, literalmente. Está relacionado a un sinfín de otros indicadores, no solamente de económicos y de los que he hablado, sino también otras libertades. Los derechos fundamentales, por ejemplo, los derechos civiles y políticos. Hay una fuerte relación entre la libertad económica y las libertades civiles, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de practicar tu propia religión y la libertad política. Los países que tienen un libre mercado tienden a tener libertad política. Eso sí, es difícil, o yo diría imposible, mantener una democracia sin tener un mercado, o sea, sin tener una economía basada en el mercado. Y eso es una cosa que durante décadas hemos podido comprobar con la evidencia empírica. Lo que le daría la razón a Milton Friedman en el sentido de que él repetía tanto, ¿no? Esta famosa idea de que la libertad económica es un presupuesto de las demás libertades. Claro, él hizo esa observación hace décadas, pero empezando en los años 90, y él estuvo muy involucrado en este proyecto, cuando empezamos a medir esto, pudimos recién ver esa relación de manera sistemática. O sea, desde los tiempos de Adam Smith, los economistas han estado hablando de los beneficios de la economía abierta, ¿no? Que son mejores porque traen prosperidad, etc. Pero esta es la primera vez que se estudia de una manera tan sistemática por poder medir y definir exactamente qué es lo que es la libertad económica y cómo se relaciona a las otras cosas. Y como hemos visto, han habido muchos países en los últimos 30 o más años que empezaron a abrir sus mercados, ir en la dirección de la libertad económica. Muchos de ellos no eran democracias, para nada, pero a la medida que estaban liberalizándose económicamente, terminaron siendo democracias. Porque si tú te fijas, el control de la economía es el control de la vida, o sea, es el control de todo. Por lo tanto, una dictadura que empieza a liberalizar económicamente, por definición, está soltando poder. Y eso es lo que ha pasado. Y a la medida que eso crea más riqueza, los ciudadanos son cada vez más independientes y el partido, el gobierno,
empieza a perder cada vez más poder. Eso es lo que ha ocurrido en países como Corea, Taiwán. Yo creo que eso ha ocurrido en México una vez que empezaron su proceso en los años 90. Claramente ocurrió acá en Chile. ¿Por qué, si la evidencia es tan contundente? Porque la evidencia es en esto absolutamente irrefutable en el sentido de que la libertad económica conduce a más prosperidad y obviamente a la reducción de la pobreza y todo lo demás. ¿Por qué crees tú que se le ataca tanto desde el punto de vista incluso de intelectuales y académicos de las mejores universidades del mundo? Porque no es un tema de gente ignorante que no sabe cuáles son los beneficios, sino que viene a veces de las trincheras más de gente más educada, uno podría decir. ¿Por qué crees tú que esto ocurre? Mira, yo creo que simplemente hay mucha gente que no entiende cuál es esa relación. Se le ha dicho un montón de cosas. Gente que les debe importar, ¿no? Gente que quiere la libertad de prensa, pero son muy críticos respecto al mercado, ¿no? Entonces nosotros con este ejercicio estamos mostrando que no es así, y creo que estamos teniendo cada vez más éxito en hacer llegar la evidencia para todo el mundo, inclusive para periodistas, que es importante. Si a ti te importa las libertades que te importan, si a ti te importa el nivel de vida, si a ti te importa eliminar la pobreza, entonces lo que tú tienes que querer hacer es incrementar la libertad económica. Y muchas veces sabemos que la gente que dice estar a favor de eso están a favor de otras cosas y critican abiertamente a la globalización o al libre mercado y proponen más ayuda externa y otras medidas que sabemos por la evidencia que no funcionan, o por lo menos no funcionan muy bien. Y eso es una de las lecciones de este estudio, ¿no? Sabemos que los países a mediano y largo plazo prosperan o no, dependiendo de sus propias instituciones y políticas domésticas, y eso no depende en factores externos como puede ser el clima o la geografía o la ayuda externa, ¿no? Depende de las mismas instituciones y de las mismas medidas que se toman dentro de un país. Y una última pregunta, Ian, ¿cuál es desde tu perspectiva la amenaza principal? ¿O cuáles son las amenazas que se ven en el horizonte con las que ustedes están peleando todo el tiempo en Estados Unidos, en América Latina, a la libertad económica? Porque vemos que hay obviamente una campaña de todo un sector de restringir la libertad económica. En concreto, ¿cuáles son, según tu opinión, estas amenazas más relevantes a las que habría que...? Mira, yo creo que especialmente ahora, en momentos en que el mundo ha vivido, o buena parte del mundo ha vivido, una crisis económica en los países más ricos, hemos llegado al punto en que los países ricos agrandaron su Estado. Todavía son países relativamente libres económicamente, pero ha llegado al punto en que no pueden sostener el Estado benefactor, pero buena parte de esas poblaciones ya se han acostumbrado a, de alguna manera, depender de las promesas y de los beneficios que no son sostenibles a través del tiempo, que se ha hecho bajo ese sistema que atenta directamente en contra de la libertad económica. Por lo tanto, acá se trata mucho más que de un cambio económico, sino se necesita un cambio de mentalidad. Por ejemplo, en Europa yo creo que a pesar de la crisis que está pegando ahí, la mayoría de los europeos hasta ahora no se dan cuenta que esto es una crisis del modelo que tienen y no es un problema que pueden arreglar por hacer un par de ajustes por aquí y por allá y al día siguiente va a estar todo bien. No, lo que estamos viendo es el fracaso de un modelo que se ha apartado de estos principios que nosotros estamos midiendo en este reporte. Muchas gracias, Ian, por esta entrevista en un tema también tan importante para el bienestar de la humanidad completa, porque esto afecta a todo el planeta. Y esperamos que avancemos en materia de libertad económica y no sigamos retrocediendo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.